Buen día con todos, mi nombre es Angeli Reate Zulueta, alumna del noveno ciclo de la Escuela de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Señor de Zipán. Y en esta oportunidad expondré sobre las diferencias entre los incisivos superiores e inferiores y las diferencias existentes entre los caninos superiores e inferiores. En primer lugar, los incisivos. Tenemos que son un total de 8 dientes y según su relación con la línea media de la cara se distinguen en dos, incisivos centrales y los incisivos laterales. Van a tener función de cortar los alimentos. En su vista oclusal, vamos a ver que se encuentran en esta zona, estos van a ser los centrales, estos van a ser los laterales, y en la vista inferior, estos van a ser los centrales y estos los laterales. El incisivo central superior, tenemos que va a tener las principales elementos arquitectónicos. En su cara vestibular tenemos que va a contener la línea cervical, el surco distolabial, el área de contacto, el ángulo distoincisivo, el surco mesolabial, el área de contacto, el ángulo mesoincisivo y finalmente los mamelones. En su cara mesial tenemos que van a tener contacto con su anónimo. Va a ser triangular con base cervical, va a tener una convexidad vestibulingual y va a haber presencia de la escotadura cervical. En la superficie mesial del incisivo central tenemos que va a presentar una forma de cincel. Va a tener un perfil en B y con una suave convexidad desde su altura de contorno a nivel del tercio cervical hasta el borde incisivo. Además va a tener una raíz cónica con ápice agudo. El incisivo central superior izquierdo en su cara mesial tenemos que esta va a ser su ápice, el cíngulo. También vamos a tener que esta va a ser su altura de contorno, la línea cervical y el área de contacto. En la superficie distal del incisivo central se va a diferenciar del lado mesial por presentar una línea cervical menos profunda. El área de contacto distal se va a encontrar más alejado del borde incisivo. En lo que respecta al incisivo central, lado distal, tenemos que poseer una línea de contacto, el cíngulo, un área de contacto y una altura de contorno. En la cara palatina tenemos que va a tener una forma trapezoidal con una fosa y lóbulo central llamado cíngulo. En la parte mesial van a ser un ángulo mesiolinguocervical con un trayecto en línea recta y va a terminar en el ángulo mesiolinguoincisal. En la zona distal tenemos que nace en el ángulo distolinguocervical y su trayecto va a tener forma de S. Va a terminar en el ángulo distoincisal. En la superficie palatina incisivo central, el perfil va a ser similar a la superficie vestibular. Su forma se va a asemejar a una pala y va a presentar una fosa palatina rodeada por tres elevaciones: el cíngulo, la cresta marginal mesial y la cresta marginal distal. Además tenemos que con frecuencia vamos a encontrar debajo del cíngulo la foseta lingual. La línea cervical difiere de la superficie labial en el arco lingual, ya que el ángulo lingual va a ser menor, el punto de convexidad máxima se va a encontrar cerca del borde distal de la raíz y el lado P de la raíz es ligeramente más estrecho que el lado vestibular. En el incisivo lateral superior tenemos que va a ser el complemento de los incisivos cervicales, va a tener convexidades y concavidades y los ángulos van a ser más acentuados. Además que pueden presentar ciertas anomalías en su desarrollo. Tenemos la corona. La cara vestibular va a tener un diámetro mesiodistal casi simétrico al labio lingual, va a tener una forma trapezoide y un lóbulo central mayor. En la superficie vestibular tenemos que la corona va a ser más estrecha y mesiodistal que la central. Se va a caracterizar porque va a ser más redonda, va a tener un ángulo mesioincisivo y un poco redondeado y distincisivo netamente redondeado. Va a tener una altura del contorno mesial en la unión tercio medio e incisal y va a tener una altura del contorno distal en el tercio medio. Además que su raíz va a ser cónica con la misma inclinación distal. En la cara vestibular tenemos que este va a ser el ápice, la línea cervical, el área de contacto, el ángulo distoincisivo, el área de contacto, los mamelones. En los perfiles de la cara labial tenemos que se va a dividir en tres perfiles: incisal con una orientación oblicuo-distomisal, la cervical con un perfil más corto y curvo que el central y la mesial con un ángulo lineal con ligera forma de S.
Además que el perfil distal va a ser más corto y la forma alargada va a tener una forma de S, mientras que este va a ser más recto. En la cara distal tenemos que los contornos y concavidades son más exageradas. Va a haber una forma triangular con base en cervical y el área de contacto con cara mesial del canino. En el incisivo lateral superior izquierdo, en su zona distal, vamos a tener que esta es la línea cervical. Esta es la altura del contorno, la cresta marginal distal. También tenemos que esta va a ser el área de contacto. En la cara palatina tenemos que esta va a ser trapezoideo triangular con una base incisal, una fosa lingual más profunda, va a tener crestas marginales muy marcadas, un cíngulo prominente y la presencia muy marcada del agujero ciego. En su cara mesial tenemos que esta va a ser más pequeña que el central, va a tener una forma triangular, una concavidad característica y el área de contacto en la unión del tercio medio e incisal. En el incisivo superior izquierdo tenemos que en el lado mesial tenemos que este va a ser el cíngulo, la línea cervical, la altura de contacto, la cresta marginal y mesial, y este va a ser la altura de contorno. En el borde incisal tenemos que el mamelón mesial va a ser el más destacado y va a haber un bisel de extensas de la cara lingual. En el borde incisal del incisivo central tenemos que la forma de contorno va a ser casi triangular y el perfil B es ligeramente convexo y simétrico bilateralmente. El perfil mesial es ligeramente más largo que el distal, por lo que el vértice del triángulo está desplazado a distal. Se observan las depresiones que limitan los lóbulos y todos los rasgos palatinos son visibles desde incisal. En el borde incisal del incisivo lateral tenemos que va a ser más pequeño mesial distal, va a tener un perfil labial netamente redondeado, va a tener ángulos meso y disto vestibulares más redondeados, los lóbulos de la superficie labial menos definidos y va a tener un perfil global del lado incisivo que va a ser ovoide en oposición al contorno triangular central. La raíz tenemos que va a ser piramidal, conoide, aplanada mesiodistalmente, con un ápice incluido hacia distal. En los incisivos centrales inferiores tenemos que van a ser las piezas más pequeñas y regular de todos los dientes. Va a predominar el ángulo cérvico-incisal sobre el mesiodistal. La cara vestibular va a ser totalmente convexa y lisa. La cara lingual va a presentar una gran depresión y va a estar limitada por los rebordos marginales y lóbulos poco marcados. Las líneas del contacto mesial y distal están cerca del borde incisal. En su cara vestibular tenemos que esto va a ser regular, con un trapecio isósceles, va a haber una gran altura y lados poco oblicuos, el borde incisal va a ser rectilíneo, con un ángulo recto y va a tener un cuello estrecho. En la cara lingual vamos a tener que va a ser una corona lisa con bordes marginales poco definidos. No hay líneas de desarrollo en el cíngulo. En sus caras proximales se va a asemejar a un triángulo isósceles. La longitud promedio de los incisivos centrales va a ser de 21.5 centímetros. En su cara mesial, el borde incisal redondeado va a ser redondeado o aplanado por desgaste, va a tener una cara convexa, lisa. En el tercio incisal va a tener una raíz aplanada por debajo de la línea cervical y una depresión de desarrollo en la raíz. En su cara distal va a ser similar a la mesial, con una depresión de desarrollo más marcada y un surco más profundo y definido. En su vista incisal va a tener un ángulo recto con la bisectriz vestibulolingual y los lados vestibular y lingual va a tener una curvatura poco perceptible que va a aumentar a nivel de los ángulos mesio y disto incisal. La raíz va a presentar dos caras y dos bordes. Con frecuencia van a presentar canales radiculares mesial y distal y en ocasiones las raíces van a ser rectas, con una cara lisa con superficie aplanada hasta incisal. En los incisivos laterales inferiores vamos a tener que va a ser mayor que el central. Con sus características anatómicas se van a acentuar perdiendo el diente con regularidad de la forma central. Su corona va a tener un lado vestibular
El diámetro mesiodistal en incisal va a ser mayor que el diámetro mesiodistal en cervical. Este va a ser más liso y convexo en los dos sentidos. El ángulo va a estar formado por el perfil distal, va a ser obtuso y va a estar marcado por el mesial. El ángulo mesial va a ser recto. En la corona, el lado lingual va a presentar una depresión limitada por los rebordes marginales y el lóbulo. Va a presentar el techo de rancho de la raíz, hacia abajo. Las caras proximales son más convexas y con oblicuidades mayores y diferentes. La corona del lado mesial va a tener una unión de cemento diamantina menos curva y de forma triangular con la base en cervical y vértice en incisal. Su superficie va a ser casi plana, presentando una depresión en el tercio cervical. La corona en el lado distal va a ser de forma triangular y su superficie va a presentar una depresión en el tercio cervical para alojar la papila gingival y el tercio distal más convexo en el área de contacto del canino inferior. El borde incisal por detrás del eje y el largo del diente. En el área incisal tenemos que el borde incisivo no va a presentar ángulos rectos como presenta el trayecto oblicuo, como si estuviera enrollado alrededor del eje largo de la raíz. Va a haber un mayor diámetro vestibulolingual y el cíngulo va a estar desviado hacia distal. En la raíz va a ser aplanada en sentido mesiodistal, va a presentar canales radiculares y va a tener la presencia de dos caras y dos bordas. Con respecto a los caninos, tenemos que van a ser un total de 4 dientes y caracterizados por dos superiores y dos inferiores. Van a tener la función de desgarrar los alimentos. En vista cruzal se pueden ver que estos van a ser los caninos superiores, y estos van a ser los inferiores. Tenemos en el canino superior la corona que se va a diferenciar en la forma de otros dientes anteriores debido a su reborde incisal, llamados brazos del borde incisal. Tenemos que va a tener una figura pentagonal irregular, ligeramente alargada, orientada al eje longitudinal del diente. Va a ser fuertemente convexa de mesial a distal. En su cara lingual tenemos que no va a presentar fosa lingual. Las crestas marginales en el canino superior van a ser más cortas que el incisivo central superior, pero más poderosas y gruesas. Desde la proyección lingual se ven las caras mesial y distal de la corona en perspectiva diagonal. En su cara mesial tenemos que la cara proximal de forma triangular va a ser muy corta pero más amplia. La base del triángulo va a estar en el cuello y el vértice muy cerca del área de contacto, hasta donde llega el brazo mesial y el borde incisal. La proyección total de la figura coronaria va a ser más grande que la cara mesial. En su cara distal tenemos que va a ser de forma triangular, más pequeña, pero muy semejante a la cara mesial, y pueden verse las caras labial y lingual, que convergen y se unen a la zona de contacto con la cara distal y el borde incisal, cuya porción es largo distal. Tenemos en el borde incisal que va a ser el área de trabajo donde se van a realizar los movimientos de masticación. Va a estar desgastado y la cara lingual en algunos casos va a ser grande, que al canino se le va a reconocer más por su posición que por su forma. El cuello, la línea cervical que circunda la corona, va a estar en su cara mesial más pronunciada que la distal. En la raíz va a ser recta y única, es más poderosa por su longitud y grosor si se compara con otros dientes y ya puede llegar a tener hasta 1.8 veces el tamaño de la corona. En raras ocasiones se encuentra bífida. Con respecto al canino inferior, tenemos que va a tener características, en sus características que el diente va a ser el más largo de la mandíbula. El parecido que existe con la corona del canino superior es muy grande, pero tenemos como diferencias que las dos coronas son del mismo largo, pero la inferior es más angosta mesiodistalmente, lo que hace que su figura sea más alargada, así como su eje longitudinal, en el que la corona va a estar inclinado ligeramente hacia el lingual. En su cara labial tenemos que va a presentar 3 lóbulos, enmarcados por 2 depresiones o surcos superficiales. La cúspide va a ser más corta y menos puntiaguda que la de su antagonista. Su borde incisivo de la corona queda circunscrito en una cuarta o quinta parte incisiva de la corona, lo cual lo confiere una forma larga y estrecha al diente. En su cara labial tenemos que el perfil distal va a estar fuertemente convexo
desbordando sobre el perfil radicular en forma de protuberancia. En su cara labial también tenemos que el área de contacto mesial está ubicado en lo alto de la corona, justo debajo del ángulo mesioincisivo. También tenemos que esta será una raíz cónica y el ápice va a presentar una inclinación mesial. La orientación de la corona de la raíz es característica en este diente. La corona parece tener una dirección distal con respecto al eje longitudinal de la raíz. En su cara lingual, el perfil del lado lingual es similar al del lado labial. Las dos crestas marginales, mesial y distal, la cresta lingual y el cíngulo, son mucho menores prominentes que el canino inferior. La fosa mesio y distal lingual va a ser muy superficial. En su cara mesial tenemos que el tercio cervical del canino inferior es más estrecho que el canino superior. La altura del contorno del perfil labial se encuentra inmediatamente arriba de la cervical. Como el perfil labial que va a presentar una convexidad marcada, gran parte de la superficie labial podrá ser vista desde el lado incisivo. En su cara mesial tenemos que generalmente el cíngulo está menos abultado que el canino superior y la raíz va a ser más estrecha. En su cara distal tenemos que va a tener una forma geométrica triangular con base vertical y vértice incisal. La superficie va a ser más pequeña y convexa que la cara mesial. Presenta una convexidad de labial lingual y de cervical incisal. Y en su borde incisal tenemos que la parte del canino inferior va a estar señalada por mamelones terminales de los lóbulos de crecimiento sobresaliendo el lóbulo central. En su cuello tenemos que su diámetro es más amplio, de labial a lingual y de mesial a distal, hasta 1 milímetro más que el canino superior. La línea cervical va a ser menos ondulada y en su raíz normalmente es radicular y va a presentar una dimensión labiolingual en el tercio cervical y en el tercio medio, reduciéndose considerándose en el tercio apical inclinado hacia distal. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.